Buenos días, el día de hoy vamos a ver sobre el condicionamiento operante, basado en el capítulo 4 del libro del aprendizaje humano de Ellis. Mi nombre es Juan Guillermo López. Entonces, primero vamos a ver los antecedentes del condicionamiento operante. Estos se originan en los experimentos pioneros de Edward Thorndike a finales del siglo XIX, especialmente con sus tesis de 1898, en el cual él hacía unos experimentos que este que estamos viendo en pantalla es donde encerraba gatos hambrientos en cajas, podríamos decir, llamarlas así como tipo rompecabezas, donde habían jaulas con puertas que se abrían solo al accionar una palanca específica y a eso tiraba una cuerda y abría la puerta. Y ahí el gato podía ir a alimentarse. Entonces, el gato inicialmente realizaba movimientos aleatorios por ensayo y error, arañaba las paredes, mordía los barrotes y pues saltaba, hasta que en un momento por casualidad activaba el mecanismo, escapaba y recibía la comida como recompensa. En la primera prueba tardaba más o menos de 2 a 3 minutos, pero en ensayos repetitivos el tiempo se comprimía en segundos. Era mucho más rápido el que el gato lograra salir de esa caja, porque repetía las acciones exitosas y eliminaba las fallidas. Él eh, tiene dos leyes fundamentales, la ley del efecto y la ley del ejercicio. La ley del efecto de 1911 generaba que las respuestas seguidas de satisfacción, en este caso con el gato, el escape, daba comida, se fortalecían y se asociaban al estímulo por situación. Sí, seguidas se, y las seguidas de molestia se debilitaban, mientras que la ley del ejercicio, la que decía que la práctica fortalece las conexiones entre el estímulo y la respuesta. Sin embargo, Thorndike la revisó posteriormente y el castigo no suprime directamente, sino solo distrae, y la práctica sola no basta sin refuerzos placenteros. Aquí realicé una conexión entre Thorndike y Skinner debido a que Thorndike llamó a este proceso aprendizaje instrumental o de prueba y error. Esta idea influyó directamente en Skinner, dado que en 1938, quien la sistematizó como condicionamiento operante, con respuestas voluntarias emitidas por el organismo seguidas por un reforzador que aumentaba la frecuencia futura. Skinner usó la famosa caja de Skinner, que era con ratas presionando barras de comida, no, presionaba barras por comida, perfeccionando la medición precisa y eliminando subjetividades. Y así, Thorndike demostró que el aprendizaje surge de seleccionar conductas por sus consecuencias positivas, que es la base del condicionamiento operante moderno. Aquí coloqué un caso clínico bas- eh, para poder analizar el condicionamiento operante. Entonces, mi caso clínico es una paciente femenina de 32 años, llamada Victoria, que acabo de ser madre, tiene una bebé de 6 meses y es atendida en un consultorio diagnosticada con periodontitis agresiva postparto. Presenta bolsas periodontales de 6 a 7 milímetros en incisivos y caninos superiores, movilidad dental grado 2, sangrado profuso al sondaje y acumulación bacteriana severa que amenaza a extracción múltiple. El doctor se recomienda un uso
de un enjuague bucal. Sin embargo, ella tiene, pues el problema que generé fue que Daniela desarrolló fobia sensorial extrema al enjuague de clorexidina tras un procedimiento periodontal previo, que es un raspado de alisador radicular realizado hace 2 años. Eh, Esta solución le provoca quemazón intensa y persistente, dado que ella asocia eso a que tiene la boca abierta en una piscina química clorada. Y esto generalmente le suele durar más de 45 minutos, con un sabor metálico amargo que persiste horas y refleja náuseas, dado por el tener el líquido en la boca o con simplemente olerlo, y genera una pérdida temporal del gusto que afecta su alimentación. Eh, pues estos síntomas adversos crearon la habitación aprendida condicionada, que se asocia al enjuague con malestar físico inmediato. Entonces, al no usar el enjuague, esto puede agravar su periodontitis porque la placa interdental persiste, elevando el riesgo de un absceso. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es lograr un enjuague correcto diario para reducir las bolsas a, si es posible, 2 milímetros en 4 semanas, preservando toda su dentición. Respecto a la conducta terminal, Daniela, el ideal es que Daniela ejecute un enjuague 2 veces al día después del cepillado en la mañana y antes de acostarse en la noche, durante 30 segundos con 15 mililitros de clorexidina, eh, con una técnica de cabeza inclinada a unos 45 grados. eh, Se va a enjuagar vigorosamente por todas las superficies, los dientes, las encías y la lengua, y escupir completamente sin dejar residuos en la boca. Y vamos a medirlo con una consulta quincenal con prueba supervisada de índice de placa bacteriana. El ideal es que quede menor del 20% de ese tinte. Va y tener un aliento neutro y reducir al sondaje 1 milímetro por sesión. Y esta conducta adquirida va a ser durante 28 días autónomos sin aversión. Bueno, respecto a la línea base, eh, planeé que fuera un registro de 7 días preintervención antes de que Victoria vaya al consultorio. Ella, uno, envía unas fotos y videos antes del cepillado y después del cepillado. También en la cita inicial vamos a colocarle el tinte revelador, pero también en la casa ella también va a poder usar el tinte revelador, ahí como está en la imagen, por tabletas reveladoras. Y eh, nosotros nos vamos a basar que nuestro punto inicial es que en la sesión 0 ella no va a tener ningún gusto por usar el enjuague, sino va a tener una repulsión al enjuague. Bueno, respecto a los reforzadores, mediante el tangible, la idea es darle como un tipo de medalla, como un pin metálico, con una frase que diga de pronto
Victoria antifobia o un collar coleccionable, algo que ella pueda tenerlo. Respecto al social, eh, un elogio significativo que debido a que puede llegar a perder esos dientes que la motiven a seguir con el tratamiento para no obtener esa pérdida dental. Y el intercambiable es al acumular 5 medallas, el poderle dar un kit Oral B y un blanqueamiento gratuito. Entonces, esto, al ella tener el bebé, le refuerza pues la maternidad y contrarresta el trauma sensorial previo. Bueno, respecto al modelado, eh, lo puse en 4 fases. Entonces, en la fase 1 va a ser la primera semana. Ella va a abrir el frasco, lo va a leer durante 5 segundos y lo va a dejar. ¿Para qué? Para que tenga un primer contacto, ir acondicionando a la paciente. En la fase 2, la segunda semana, va a introducir 1 ml en la boca durante 10 segundos. Eso claramente lo vamos a primero hacer todo en consultorio, pero ella lo va a hacer en el transcurso de la semana, en su casa. Y es, lo va a tener durante 10 segundos, pero solo lo va a tener ahí, no va a hacer ningún tipo de buche. En la fase 3, que ya sería en la tercera semana, la idea es que pueda tener 10 ml del enjuague en la boca, pero solo en la zona frontal para que no tenga contacto con toda la parte de la boca. Y en la fase 4, ya sería en la cuarta semana, la idea es que ella pueda tener los 15 ml necesarios para su tratamiento de clorexina y pueda hacer buches en todas las superficies de la boca. Así poder disminuir la placa bacteriana. Entonces, de base tenemos que tiene una fobia sensorial total. Entonces vamos a tener que tener una placa interdental de 100% y sus bolsas periodontales con su sagrado profuso. La idea es que la semana 1 ya oliendo y colocando 1 ml, pues empecemos a reducir la placa. Puede que no baje o puede que sí baje ese 0.5 milímetros de sondaje, pero vamos a hacer que la aversión disminuya. En la semana 2 ya poniéndole 10 ml a 20 segundos en la zona pues anterior de la boca, vamos a disminuir por lo menos en esa zona un 50% de la placa. Podríamos llegar a disminuir la movilidad y vamos a ver una mejoría en el aliento. En la semana 3 eh, ya va, eh, va a tener un índice de placa bajando. La idea es que llegue menor de 20%. Eso es con el índice de placa. Vamos a ver que podríamos llegar a disminuir 2 milímetros las bolsas periodontales y ya no habrá sangrado. En la semana 4 ya la frecuencia de ella va a ser que todos los días, mañana y noche, ella ya genere un enjuague y poder disminuir la placa bacteriana. Vamos a disminuir las bolsas periodontales, vamos a preservar esos dientes y ya podremos generar un hábito. En este momento, pues vamos a tener que utilizar clorexina, pero en el momento de que ya terminemos el proceso, ella ya puede usar su enjuague bucal sin ningún problema diariamente. Entonces,
Eh, Esto respecto al punto 3, el reforzador positivo, es que tras cada enjuague verificado correctamente se entrega la medalla de guerrera bucal, acompañada del elogio significativo. Este estímulo eh, se añadirá como consecuencia de la conducta, aumentando la probabilidad de que la paciente pueda repetir este enjuague y transformará la experiencia aversiva en asociación con placer y logro personal. Y el reforzador negativo se aplicará un gel mentolado simulado que va a simular la sensación de quemazón original que ella tenía al inicio de cada sesión. Tras completar 5 enjuagues correctos consecutivos, se va a eliminar permanente el gel aversivo y la retirada de este estímulo desagradable va a reforzar la conducta del enjuague. Y la paciente aprende que cumplir con el protocolo conduce a la liberación del malestar, fortaleciendo el hábito mediante el escape condicionado. Aquí, respecto a los esquemas de reforzamiento, entonces tenemos 4 esquemas: razón fija, razón variable, intervalo fijo, intervalo variable, con cada uno su descripción. La razón fija se refuerza la conducta con cada número fijo de respuestas. La razón variable se refuerza en promedio de cada número de respuestas, pero en forma impredecible. El intervalo fijo se refuerza la primera respuesta después de un tiempo fijo y el intervalo variable se refuerza tras un intervalo promedio, pero variable e impredecible. Entonces, lo vamos a acercar a este caso de Victoria. Entonces, la ración fija, con cada 5 enjuagues correctos se le va a entregar el kit del Orable, que genera un aprendizaje rápido y predecible. Sin embargo, la ración variable, en promedio, cada 5 enjuagues, pero de forma sorpresiva, con número de medallas inesperadas, genera una alta persistencia y resistencia a la extinción. Respecto al intervalo fijo, la primera sesión correcta después de completar cada semana se le dará un elogio en la cita de cada inicio de semana, sería el lunes, y va a ser predecible y estable. Sin embargo, el intervalo variable va a ser un refuerzo de sorpresa en intervalos promedio de una semana, pero variables. Va a promover la autonomía total y frecuencia constante sin depender del refuerzo. Eh, la estrategia de implementación se inicia con la razón fija para una adquisición rápida de la conducta y progresivamente se transforma, se transiciona a esquemas variables, como la ración variable o el intervalo variable, para garantizar la persistencia del hábito y la resistencia a la extinción a largo plazo. Bueno, entonces, vamos a hablar del miedo. ¿Cómo se produce el miedo? El miedo se adquiere por un condicionamiento clásico cuando un estímulo neutro, por ejemplo, un zumbido, se asocia repetidamente a un estímulo aversivo, que podríamos decir que un choque eléctrico, convirtiendo el zumbido en un estímulo condicionado que provoca miedo directamente y esto genera una respuesta condicionada. Se mantiene por el condicionamiento operante mediante 2 conductas reforzadas negativamente. La primera es el escape, que es una conducta emitida cuando el estímulo condicionado ya está presente. Pero el organismo elimina el aversivo inmediatamente. Por ejemplo, huir del zumbido para evitar un choque eléctrico. Y la segunda es la evitación, que es una conducta preventiva que impide la aparición del estímulo condicionado. Por ejemplo, no entrar al lugar donde podría estar sonando un zumbido. Ambas conductas eliminan la ansiedad, lo que funciona como refuerzo negativo, haciendo que la evitación se vuelva permanente y resistente a la extinción. Y respecto al experimento de suspensión de condicionada de Skinner, el experimento se desarrollaba en las siguientes fases. Entonces, la rata aprende en la caja de Skinner
que presionar la barra produce comida, ¿sí? Entonces, es una conducta operante de alta frecuencia. Pero se empareja un ruido con un choque leve generando un condicionamiento clásico de el ruido es igual a miedo. Durante la presentación del ruido, la rata suprime completamente la presión de la barra. Entonces ya va a tener una frecuencia cero a presionar la barra para conseguir su alimento. Y al cesar el ruido, la rata recupera inmediatamente el 100% de la frecuencia original sin la necesidad del reaprendizaje. O sea, esto significa que el miedo clásico interfiere temporalmente con la conducta operante sin destituir su aprendizaje ni su esfuerzo. La suspensión, aunque es temporal, no implica la extinción. ¿Y cuáles serán los mecanismos que explican la conducta supersticiosa? En el experimento de Skinner en 1948, él con 8 palomas hambrientas recibían comida cada 15 segundos exactos, sin importar la conducta que estuvieran realizando, o sea que el esfuerzo no era contingente. Y los resultados observaron fueron que la paloma 1 daba cabezazos repetidos contra una esquina, la paloma 2 daba giros circulares completos, la paloma 3 daba un balanceo rítmico con la cabeza y la paloma 4 un aleteo casi ritualizado. Entonces vemos que el mecanismo de refuerzo programado refuerza accidentalmente cualquier conducta que ocurrió de 2 a 3 segundos antes de la entrega de la comida. Esa respuesta fortuita se permite y se convierte en el ritual supersticioso. Podríamos decirle que es un refuerzo aleatorio sin discriminación de una respuesta específica que genera una conducta supersticiosa. Muchas gracias.